Hoy en Pase de Gol el mejor 11 de españoles en la historia de la Premier League. Bueno, volvemos al canal con la sección del 11 histórico de la Premier. En este caso empezamos por España. Exactamente, volvemos pero con cambio de rol. Ya sabéis Estoy buscando a mi compañero perfecto. Sí, ya sabéis que estamos en esta época de Navidad y con ese espíritu tan navideño que me ha pillado, pues le he dejado ser el presentador. A ver si consigues dar el listón. O sea, el listón está alto. A ver si consigues llegar a lo que es el nivel que ha dejado. Sobre todo David, a mí me ha gustado mucho David. No, David es un engañador. Si no me gustas, te vas a la calle. Lo sabes, ¿no? Puedo con la presión. Empezamos por la portería, si te parece. Exactamente. David De Gea, un portero consolidado ya en la Premier League, y el debate estaba pues con Pepe Reina, que disputó aquellos años con Rafa Benítez. Es verdad que no está en la final de Estambul, pero luego en la siguiente final que acaba perdiendo contra el Milan, el Liverpool, sí que es el portero titular, pero a mí De Gea me parece un portero más que ofrece más seguridad, que de mayor nivel de las intervenciones, y que además no está en un equipo que lo tiene todo a favor como Liverpool de Benítez, sino que está en el Manchester United post-Ferguson. Pues lo has dicho tú prácticamente todo. A mí sí que me gustó el De Gea de sus últimos años en el Atlético de Madrid y esos principios en el United. Ahora sí que lo veo un poco más dubitativo en ciertos aspectos. Sí, sobre todo desde el Mundial de Rusia ha bajado bastante el nivel. Pero sí que es un grandísimo portero. Sí, un portero histórico de la Premier League. Pasando a la defensa de tres, tenemos una defensa un poquito rara, un poquito de jugadores reconvertidos. Hay un jugador que la ha metido con calzador, pero bueno. Hablamos de Nacho Monreal, Mikel Arteta, a mí siempre me sale Michael, ya es inglés, para mí ya es inglés, y César Azpilicueta. Si te parece, empezamos por Monreal. Monreal es un lateral que disputa... se convierte en el lateral titular de Wenger en los últimos años del francés en el Arsenal. Ofrece una salida limpia, es muy versátil porque juega tanto de lateral como de central, y lo estamos viendo en la Real Sociedad, que también es muy seguro atrás. Un Monreal que, si te digo la verdad, a mí no es un jugador que lo ves en la tele y dices... Destacar es que no es un jugador que llame la atención, pero luego es que es un jugador que trabaja mucho, y ahora en la Real lo estamos viendo como es un muy buen lateral, tanto ofensivo como defensivamente. Es muy complicado rebasarlo. Sí, de Monreal pues se puede pasar que lo hayamos colocado como central, porque los últimos años del español en el Arsenal con Emery los disputa como central izquierdo. Y por cierto, que no sé si sabías que Monreal, antes de irse al Arsenal, tenía una cláusula cuando estaba en el Málaga de 12 millones de anti-Atleti de Bilbao, para que no se fuera para allá. Bueno, pues mira, al final no se ha ido al Athletic Club. Se fue por 10 millones al Arsenal. Bueno, en el otro central exterior tenemos a César Azpilicueta. ¿Qué decir de Azpilicueta? Es otro jugador que tampoco destaca mucho en vocación ofensiva. Es verdad que muchos entrenadores, el año pasado Conte, ya lo vimos, o Sarri, vimos que lo colocaban como carrilero, cuando realmente es más de vocación defensiva, más resguardadito para atrás. No tiene tanta calidad técnica, pero es un referente, ¿no? de Stamford Bridge. Y sabes que lo vas a poder utilizar en cualquier posición de la línea de atrás. Sí. Y además es un jugador que también te mete goles. Es lo mismo que hablamos de Nacho Monreal, es un jugador con mucha versatilidad. Y luego ya el tercer central, que lo hemos metido un poquito más con calzador, Mikel Arteta, que es un jugador con una salida de balón muy limpia, que en el Wenger Ball que pedía el francés en el Arsenal, casaba muy bien con la idea. Los mejores años pues los disputó evidentemente en el Arsenal, aunque también estuvo en el Everton, si no efectivamente, la Real, luego estuvo en el Everton y de ahí al Arsenal. Y que ahora está de segundo entrenador de Pep Guardiola y suena mucho para ser el entrenador del Arsenal la próxima temporada, así que ojito. De hecho, no sé si lo sabías, pero durante esos 12 años de carrera que estuvo, tanto 7 en el Everton y 5 en el Arsenal, metió un total de 40 goles. Bueno, no está una cifra que no está para mal ser para... un pivote, un centrocampista más defensivo, más de corte defensivo, está bastante bien. En el centro del campo tenemos a David Silva, para mí uno de los mejores, si no... Yo diría que por detrás de Fernando Torres, el mejor jugador español de la historia de la Premier, jugador que con Guardiola ha encontrado su cenit de la carrera, lo mejor que podía dar de sí, lo ha encontrado con Guardiola, que es un jugador que casa muy bien con la idea del técnico español. Tenemos un doble pivote con Xabi Alonso y con Cazorla. No me has dejado de hablar de David Silva. Iba a decir que... ¿A ti es que como no te gusta mucho?
No, a mí me gusta muchísimo David Silva y que desde sus inicios la verdad es que ya se veía que era un jugador, un grandísimo jugador. Recordemos que en el Celta, el mítico Celta de Champions, con Pinto en portería y Zamora, ya se veía que iba a ser un tremendo jugador. Luego en el Valencia con Unai, Emery, Mata y Villa, pues un tridente Ha evolucionado letal. mucho, ha evolucionado mucho también porque ahora es un jugador que aglutina muchísima posesión, que aglutina mucho balón. También por la edad y físicamente, pues... Y que España la selección española ha podido beneficiarse de ese talento, de esa calidad, ¿no? Esa último forma pase, de diría querer, también. de querer la pelota, de querer el juego, la posesión. Es un jugador que casa muy bien con la idea de España. Pasando ya al doble pivote, tenemos a Xabi Alonso, que en el Liverpool formó, para mí, una de las mejores duplas de centro del campo que ha tenido el Liverpool en los últimos años, junto a Mascherano lanzando a Steven Gerrard. Ese centro del campo era apoteósico. ¿Y quieres comentar algo de Xabi Alonso? Bueno, Como no me- sí, te iba a cortar, lo estaba dejando en ese Spanish-Liverpool de Rafa Benítez, el penalti que falló, por cierto, falló el penalti en la final contra el Milan, y un jugador que estuvo en la Real, con 18 años debutó ya en Primera División, luego se fue a Eibar, creo, y en 2001, y luego con Luis García en 2004, creo que más o menos 23, 24 añitos, llegó a ese Liverpool y de ahí se hizo ya intocable para Rafa Benítez. Un tipo elegante, Xabi Alonso. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchas ganas de verlo como y se le entrenador. notan las botas que ha utilizado a lo largo de su carrera, ¿eh? Sí. Acompañando a Xabi Alonso tenemos a Cesc Fábregas, un privilegiado para su edad, que a sus 16 años ya llegó al Arsenal y con 17 ya estaba asentado en el equipo de Wenger, y que junto a Patrick Vieira y Alberto Silva, pues ese centro del campo, aprovechando las lesiones de los dos, que es verdad que conecta con los peores años de los dos jugadores, pues logra salir logra jugar como titular con Wenger. Y bueno, la atracción que tienen los medios hacia él, pues dice mucho de lo que ha sido como jugador. Y aparte esa medular de Arsène Wenger se basaba tanto en el toque, pero luego esa famosa jaula de Arsène Wenger en la presión tras pérdida, yo creo que fue un hecho bastante importante en ese mediocampo del entrenador francés. Y que cuando se marcha Patrick Vieira a la Juve, pues ya se consolida como jugador referencia del Arsenal. Es uno de los jugadores más talentosos de la Premier League por aquellos tiempos, y que luego pues tiene un paso por el Chelsea un poquito más turbio, no tan destacado como en el Arsenal. Y bueno, completando el centro del campo tenemos a un jugador que tú me decías que no querías meter, Santi Cazorla. Santi Cazorla yo no lo quería meter porque yo, por ejemplo, no lo recuerdo, o creo que no fue tan importante en ese Arsenal como sí que lo fue en el Villarreal. Recordemos aquellos maravillosos años en el Villarreal. Málaga. O en el Málaga. Es verdad que con Cazorla hay que tener la cosa de que pues tuvo muchas lesiones en su etapa por la Premier, pero es un jugador que al igual que decíamos con Arteta y con Fábregas, casaba muy bien con la idea de Wenger y consiguió relucir, consiguió ser la estrella del Arsenal. Tanto era muy versátil también, actuaba como interior, como extremo, o sea, era un jugador que solo por su movilidad ayudaba mucho a la salida del balón, y que probablemente ahora mismo al Arsenal de Emery pues le podría ayudar muy bien. Sí, bastante bien. En el extremo izquierdo tenemos a Luis García del Liverpool, que lo hizo muy bien en el Barcelona, que le hizo debutar con 19 años. Pronto se fija Rafa Benítez en él, lo trae al Liverpool y en el Liverpool consigue dar los mejores años de su carrera. Yo lo recuerdo por esa melenita Sí, y la cintita ahí. Acaba debutando con la selección española de la mano de Luis Aragonés, si no me equivoco, pero al final una rotura en los ligamentos de la rodilla. Y creo que fue 2007. ese año del 2006 del Mundial. Sí. Incluso creo que llegó a estar en la prelista de la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés, pero al final pues esa lesión tan grave que lastra su carrera pues no termina de darle continuidad en el resto de equipos. En el otro extremo tenemos a José Antonio Reyes, que en paz descanse, falleció creo que a principios de este año o a finales del anterior. Un jugador muy recordado por lo que hizo en el Atlético de Madrid, bueno, en el Sevilla, Atlético de Madrid y luego en el Arsenal. En el Arsenal lo hizo muy bien, en el Arsenal de los Invencibles es verdad que no tenía ese rol de jugador indiscutible, pero era un jugador que tenía muchas, sobre todo
exhibiciones europeas contra la Juventus, contra el Barcelona, si no me equivoco, creo que también contra... Está en aquella semifinal contra el Villarreal que acaba perdiendo el equipo español por aquel penalti de Riquelme, y un referente, ¿no? de Un la jugador Premier con League. mucha verticalidad. Pues se ha parado la cámara, ya sabéis que nos estamos gustando tanto hablando de estos jugadores que al final pues se ha parado la cámara y ahora vamos Estos fallos técnicos también. Exactamente, vamos a continuar ahora. Estábamos hablando de Reyes, un jugador con un extremo con mucha verticalidad y que también le aportaba mucha profundidad, esa llegada al área, ese recorte para adentro también, esos centros, esa calidad también en lanzamiento de faltas. Revulsivo para el Arsenal. Exactamente. Era un revulsivo bastante eléctrico. Y pasando a la punta de ataque, tenemos al que para mí es el mejor jugador de la historia de la Premier League, sobre todo en su pick de forma, Fernando Torres. En su pick de forma... En su pick de forma, sí. puede ser. El Fernando Torres del Liverpool, el que acaba siendo balón de bronce del balón de oro, que para mí es el mejor delantero del mundo por aquellos tiempos. Sí que para mí es el mejor de español de la historia de la Premier. El Fernando Torres del Chelsea, pues igual hay que olvidarlo un poquito más porque... Sí, pero aún así yo creo que si miras las estadísticas tampoco fue tan malo ese Torres del Chelsea. A ver, Se pagó sí mucho porque dinero. se pagó, fue el fichaje más caro creo de la Premier League en sus tiempos, 80 millones, pero yo creo que tampoco fue tan malo su rendimiento. De hecho le dio el pase en el Camp Nou al Efectivamente, Chelsea. eso te iba a decir, que para mí perfecto. A mí la etapa de Fernando Torres por el Chelsea me parece perfecta. Elimina al Barcelona y no vuelve a hacer nada más en toda su carrera en el Chelsea. No, pero yo sí que recuerdo ese Torres del Liverpool, es que lo metía todo. De hecho, me acuerdo cuando llevaba esas total 90 blancas, que hizo un control, ese gol desde fuera del área, que la mete en la escuadra de volea. Te gustan las botas, ¿eh? Te fijas mucho. Yo me fijo mucho en las botas, ya sabes, un futbolista como yo, pues se tiene que fijar en esas cosas. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadlo. Ya corta, ya me lo estaba pasando bien. Pues si quieres seguimos, podemos seguir hablando, ¿eh? Bueno, ya Mira, en el seguiremos banquillo otro tenemos día. a Mata. Mata, muy buen jugador, muy buen jugador. Pero vamos a cortar porque es que si no, aquí nos podemos hablar y no paramos. Bueno, si os ha gustado el vídeo... Espera, dadle antes like. de eso... ¿Ves? Así no se puede. Me ha- ¿Ves cómo con David es mejor? te iba a decir, ¿cómo me has visto? Bien, hasta que me has empezado a cortar. Ahí ya no me ha gustado, ¿ves? A mí me gusta hablar mucho. Bueno, a mí también. Pero bueno, yo creo que... Ya puedo, ya. Sí, puedo yo creo que ha escribir. estado bien. Vale, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. No olvidéis dejarnos un comentario si queréis que sigamos con la sección. Si os ocurre alguna nacionalidad, pues podéis decírnosla. Si no queréis que vuelva a salir, pues también. También lo podéis decir. Os tendremos muy en cuenta, sobre todo en eso. Y no olvidéis suscribiros.